Sí, profe. Sí, profe. Ok, les voy a pedir el favor, les voy a pedir el favor, gracias. Les voy a pedir el favor que vayan escribiendo en ese momento como un hola para que me vaya quedando el registro de la asistencia de ustedes a la sesión. Si alguno de ustedes entra dentro, queda dentro de otro dispositivo, pone el nombre, porque a veces se quedan como anónimo y no se le ve el nombre a ustedes. Pone el nombre pues para yo verificar el nombre de la asistencia de ustedes. Muchas gracias por eso. Nosotros la clase anterior empezamos a hacer la definición de lo que eran unas distribuciones de probabilidad discreta y empezamos a ver el concepto de variable aleatoria. Dentro de ese concepto de variable aleatoria, lo único que empezamos a hacer era establecer una relación en lo que era una distribución de una probabilidad, una tabla de distribución y una distribución de probabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre la tabla de distribución y la distribución de probabilidad? Que en esa tabla a esa tabla de distribución nosotros le calculábamos la ponderación, la cantidad de veces que ocurría un evento X, prácticamente eso, y lo relacionábamos con con la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Eso es lo que estábamos haciendo nosotros anteriormente. Para ello, vamos a ver dos conceptos que se trabajan en términos de la estadística inferencial, y uno de ellos es la esperanza matemática o el valor esperado. En esa esperanza matemática o en ese valor esperado, ¿sí? Lo que yo quiero que tengamos en cuenta, lo primero que quiero hacer es establecer una relación. Que ese valor esperado, ¿sí? Es no más que simplemente la misma media aritmética, ¿sí? Lo que nosotros habíamos visto anteriormente en estadística descriptiva, en el cálculo de esa medida, ¿sí? De tendencia central, que era la media, que llamábamos antes un estimador o un estadígrafo, ¿sí? Ahora lo vemos acá, conocido como el valor esperado, ¿sí? Entonces, este es lo que nosotros vamos a tener en cuenta al cálculo del valor esperado. ¿Y cómo se calcula ese valor esperado? Ese valor esperado se calcula sumando la sumatoria del producto de ¿quién? De la variable X por la probabilidad de ocurrencia de X. Eso es lo que vamos a tener en cuenta con relación a el cálculo del valor esperado. Pero ese valor esperado es la misma media aritmética, que cambia de una medida que llamamos media aritmética valor esperado. El único cambio que tenemos nosotros aquí es que este mu, ¿sí? Que antes cuando calculábamos la media lo conocíamos como X barra, ¿sí? Tiene una connotación de que X barra era un estadígrafo porque se tomaban muestras, ¿sí? Y ahora lo que nos garantiza de que este es un parámetro es que cuando nosotros estamos haciendo el cálculo de una variable aleatoria, en el cálculo de una variable aleatoria, lo que tenemos aquí es todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Recuerdan que cuando vimos el concepto de variable aleatoria, ¿sí? El concepto de variable aleatoria, en ese concepto de variable aleatoria teníamos esa definición de que era todos los posibles valores que resultan de un experimento aleatorio. Entonces, aquí, esta variable aleatoria ya está garantizando de que tengamos todos los posibles valores, ¿sí? Y por ello, como tenemos todos los posibles valores de cualquier experimento que estemos hablando, ya no lo vamos a ver como un estadígrafo, sino que lo vamos a ver como un parámetro. Esa es la pequeña diferencia que hay entre una y otra. Entonces, por eso aquí la media tiene este símbolo de mu. Y el cálculo de ese valor esperado es el producto entre X y la probabilidad de X, donde esa probabilidad de X es la ponderación que se le da a la ocurrencia de dicho evento. Aquí
yo quiero que nosotros miremos en este ejemplo, en este primer ejemplo. Vamos a volvernos, no sé si lo vimos en la clase anterior, vamos a volvernos a la denominación del ejercicio. En ese ejercicio de la clase anterior, que es este, antico que me congeló. Profe, una pregunta. Dígame. Esas fórmulas que usted puso ahí, si es una variable discreta, solo son esas porque cuando yo investigué encontré unas pues diferentes. Esa es la inicial, porque cuando empezamos a ver los otros elementos, van a cambiar de si estamos calculando la binomial, si estamos calculando la Poisson, si estamos calculando la hipergeométrica, o sea, ya ese cálculo de esa variable cambia dependiendo de la función de densidad que estemos aplicando, ¿sí? Entonces, por eso tuviste diferentes. Aquí solamente es la básica, entendiendo el concepto de una variable aleatoria, sin aplicarlo a ninguna función de densidad particular, ¿sí? Por eso usted pudo ver en lo que estudió diferentes fórmulas para un mismo concepto, ¿sí? ¿Por qué eran diferentes fórmulas? Porque cambiaba, perdón, que aquí porque estaba cambiando la, la, la medida a la cual se le estaba otorgando eso, la función de densidad. Ahora retomamos la función de densidad, pues para que nos quede más claro qué significa, primero que todo, lo importante es entender qué es el valor esperado, ¿sí? La diferenciación que les quiero dar de entre el valor esperado y la media, y la varianza. Es prácticamente eso. Y más adelante, ya dependiendo de qué función estemos trabajando, cada una de ellas tiene asignado su valor esperado y su varianza y desviación estándar. Prácticamente es eso lo que vamos a tener en cuenta. Esta fórmula parte que ustedes están viendo ahí, parte de la generalidad de lo que es el cálculo de la media. Y ahora vamos a ver que hay una relación muy importante entre el valor esperado y la media aritmética. Entonces aquí, ese es lo primero. Cuando observamos en la gráfica, parece que yo quería mostrarles otra forma de resolverse. Ah, no. Voy a continuar, ahorita ya está el ejercicio más adelante. Entonces, aquí, como les decía, esta es la fórmula. Cuando ustedes estén dentro del ejercicio calculando una variable aleatoria, aquí lo que tenemos es que tenemos el valor de la variable, ¿sí? Y a ese valor de la variable se le asigna una ponderación. ¿Ustedes recuerdan de dónde salía este valor 0,06, 0,014, 0,24? ¿Sí? Cada uno de esos valores, ¿recuerdan cómo salía? ¿Alguno de ustedes? Profe, No, profe, no me acuerdo. Listo. profe, es como, es lo mismo que decir que la frecuencia relativa, ¿no? Ajá, era lo mismo, listo. Ahora gracias por ese aporte. Ahora lo que vamos a hacer, primero que todo, es irnos directamente a la aplicación de la fórmula. ¿Qué es esto? Solamente vamos a hacer eso. Pero más adelante vamos a retomar lo que decía el compañero ahora, ¿sí? Que es tomar la frecuencia relativa. Entonces aquí me está diciendo ese valor esperado, ¿sí? Este valor esperado de la variable x, que es la ponderación de x, ¿sí? De x por la probabilidad de ocurrencia de x, que es lo mismo que hacer un promedio ponderado, que depende de la frecuencia relativa, como dijo el compañero. Por eso tenemos estos valores, que estamos encerrados aquí. Y lo que se hace es multiplicar
estos valores para obtener ese resultado de acá, ¿sí? Cada vez estamos multiplicando esos dos valores para obtener ese resultado, ¿sí? El producto de 5 por 0,24 da 1,20, entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta. Y después lo que se hace es sumar todo esto, ¿sí? Eso se suma y cuando se suma eso, lo que se hace es establecer que esto, la sumatoria de esto, ese resultado, es el valor esperado. Eso es lo primero que quiero que tengamos en cuenta, que ese producto, la sumatoria, es el valor esperado. Ahora, yo quiero que vamos a resolver con ese valor esperado ese primer ejercicio, ¿sí? Que es lo que yo les comentaba inicialmente que quedamos en la clase anterior. Aquí me dice, una empresa de inversiones trabajan 30 analistas. Ese es mi experimento. Todos los días se les encarga que evalúen de 1 a 6 valores los resultados obtenidos y en la mañana de hoy fueron. Entonces aquí esos son los valores y esos son los resultados, ¿sí? Esto es lo que tenemos aquí. Esta es la información. Esto es lo que nosotros conocíamos como una distribución de frecuencias, ¿sí? Aquí no tenemos una distribución de probabilidad. ¿Cuándo le damos a ello una distribución de probabilidad? ¿Sí? Entonces, le damos una distribución de probabilidad cuando le damos la ponderación a la ocurrencia de ello. Les voy a cambiar aquí un momentico a Excel y vamos a resolver el ejercicio de manera directa. Pero aquí me están diciendo, calcule la media, ¿sí? Aquí no me está diciendo calcule el valor esperado, calcule la media. Entonces voy a calcular, voy a hacer el cálculo de la media, como nosotros recordamos, calcular una media en una distribución de frecuencia. Entonces aquí, por eso traigo el documento, el archivo en Excel. Yo tengo aquí X, ese sería FI, ¿sí? XI y FI. Y acá voy a tomar los valores que están acompañando, de 1 a 6. Y entonces aquí tenemos los valores que me están dando acá. Entonces me dicen calcule la media. Entonces, ¿cómo ustedes calculan media? ¿Recuerdan cómo calcular la media? Aquí. Sí, profe. ¿Cómo se calcula la media? Es la suma de todos los datos dividido con el total de datos, ¿no, profe? Muy bien. Entonces aquí, esa es la definición general de la media. Está muy bien. Cuando teníamos la tabla de frecuencia, recuerden que era multiplicar, ¿sí? El producto, ¿sí? De la XI por FI, la sumatoria de ese producto, ¿sí? Ese era lo que teníamos nosotros acá. Entonces, la sumatoria de ese producto, que es lo que dice el compañero, ¿sí? La suma de todos los resultados, ¿sí? Dividido entre el total. Aquí si yo pongo el total, que son los 30 datos que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, esa media va a ser igual a este valor, que es el producto, la suma del producto de la variable y las veces que se repite la variable, dividido entre el total de datos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestra media. ¿Sí? ¿Sí recuerdan ese cálculo de la media? Eso lo vimos el semestre pasado. Multiplicar estos dos y el resultado de esa multiplicación se suma y se divide entre el total de datos. Cálculo de la media normal. ¿Recuerdan eso? Sí, Ok. profe.
Ahora, muy bien. Ahora lo que, lo que decían es, vamos a calcular, vamos a establecer, ¿sí? Lo hago aquí porque posiblemente en algún ejercicio no, yo se los ponga desde aquí, el ejercicio, ¿sí? No se los ponga desde acá, como estaba en este ejemplo anterior. No se los ponga desde acá, donde le doy X y la probabilidad, sino que les doy solamente esta información y ustedes deben sacar la probabilidad, que es lo que vamos a hacer. ¿Cómo calculamos? ¿Cómo establecemos? Voy a cambiarle de colorcito, voy a colocarle una diferencia, colorcito diferencial, ¿sí? ¿Cómo establecemos nosotros esta probabilidad de X? ¿Sí? Era lo que decía el compañero. Esa probabilidad de X va a ser este valor dividido el total. ¿Sí? O sea, estas veces que se repite dividido 30, que es el total. Y ahí lo que tenemos es este resultado. ¿Sí? Vamos a dejarlo con dos cifras significativas. Voy a hacer algo aquí, para que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, que es pasar el número así como lo veo en Excel, porque ustedes lo pueden hacer en calculadora y cambiar un poco la operación, que es 0, ya les explico por qué, 0,20, 0,10, 0,30, 0,10 nuevamente, 0,13 y 0,17. ¿Sí? Voy a hacer esto. Voy a hacer esto porque aquí, en esos dos, tengo una pequeña diferencia. En esos dos, si yo lo amplío, en realidad no es 0,13 ni es 0,17. ¿Sí? En realidad es 0,1333333 periódico, y en realidad no es 0,17, sino que es 0,166666667, ¿cierto? Entonces, si yo lo tomo en Excel y lo tomo en la calculadora, posiblemente tenga una pequeña diferencia, porque Excel me toma todas las cifras y la calculadora, pues lo que yo le ponga para aproximación. Por eso, aquí en este caso, estoy reescribiendo. Coincidencialmente, dan lo mismo. ¿Sí? Coincidencialmente, si yo pongo la sumatoria aquí, da 1, y si yo pongo la sumatoria aquí, da 1. ¿Sí? Pero en algunas ocasiones, ustedes, dependiendo de cómo aproximen el número, por la misma ponderación que se está dando, la forma como yo lo aproxime y el peso que tenga ese número en la cálculo de la media puede afectar de manera leve el valor de la media. Solamente quería que tuviéramos en cuenta eso, que pueda ser afectado. Por eso lo coloco aquí y lo escribo normalmente. Mire que aquí si yo le trato de aumentar los valores, no cambia en ningún momento, ¿sí? Solamente queda tal cual. Pero aquí estos dos, de manera particular, sí cambian porque no están aproximados y ese lo toma aproximado. Si ustedes van a hacer los ejercicios en Excel, no tienen inconveniente. Trabajenlo así sin ningún problema. Pero si no lo van a hacer, pues traten de verificar que la aproximación, cuando ustedes la hagan, la sumatoria al final de 1. Sí, prácticamente es eso. Ya depende de cuántas cifras trabajen, si trabajan con dos cifras significativas, como en este caso, o 3 o 4, ¿sí? Pero lo ideal es no volverlo tan largo el ejercicio. Ahora, ¿cómo se calcula? Entonces, esa primera media fue el cálculo de la sumatoria de estos, ¿sí? Y dividido entre el total. Ahora vamos a calcular el valor esperado. El valor esperado. Ese valor esperado, ¿cómo se calcula? Recuerden que el valor esperado me está diciendo este valor, o sea, XI, por este valor, que es la probabilidad de XI. ¿Sí?
Entonces me está diciendo, estos dos, multiplíquelo, este valor de acá por este valor de acá. ¿Sí? Y el resultado de ese producto, ¿sí? El resultado es ese producto, vamos a darlo con dos cifras todos, ¿sí? Súmelos, entonces súmelos, ¿sí? Es este valor esperado que tenemos aquí, mírenlo cómo me da. Entonces, este es la media y ese es el valor esperado. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Sí? Ninguna. La diferencia es ninguna. Entonces, ¿por qué es ninguna la diferencia? Porque estamos cambiando el concepto, pero en realidad no estamos cambiando la medición. ¿Sí? La medición prácticamente es la misma. La medición es como si esta probabilidad fuera FI, perdón, HI. ¿Sí? Es prácticamente esto. Y con HI multiplicado por una de ellas y la sumatoria lo cambiaría. Lo que está cambiando aquí es el concepto, porque en el concepto ya no estamos hablando de una tabla de frecuencias, sino que estamos hablando de una distribución de probabilidad. ¿Por qué? Porque ya estamos valorando cuál es el peso de cada X en el ejercicio. Eso es lo que estamos valorando ahí. ¿Sí? Es por eso, en la primera definición que les hacía, ese valor de la media y ese valor esperado van a ser lo mismo. Lo único que aquí cambia es que yo estoy trabajando con la ponderación. Prácticamente es eso. ¿Sí? Por eso, aquí, en esa definición, tratamos de que el valor esperado de una variable aleatoria discreta simplemente es que la media aritmética ponderada, ¿sí? Nada más. Los mismos valores que tuve, los utilicé. Lo único que cambió es que aquí estamos hablando de ¿qué? De una variable aleatoria. Y hablar de variable aleatoria es irnos al concepto de probabilidad, ¿sí? Que son todos los posibles resultados dentro de un experimento. Por ello, aquí trabajamos con mu, que es el mismo valor esperado. ¿Listo? Es por eso quería mostrarle dentro del ejercicio que no hay diferencia en ese manejo, ¿sí? En el primer cálculo que tenemos nosotros acá. Más adelante, obviamente, dependiendo de qué estemos trabajando, vamos a encontrar pequeñas diferencias en el cálculo del valor esperado y la varianza, pero depende de la función de densidad que estemos trabajando. Entonces aquí, nuevamente, ya tenemos esto, ya tenemos nuestro valor esperado y ya pare de contar. Ahora vamos al cálculo de la varianza, ¿sí? En el cálculo de la varianza, trabaja el concepto de varianza similar al que nosotros conocemos el concepto de varianza. Dice aquí, la varianza de una variable aleatoria X, ¿sí? Se denomina mediante Vx, se calcula con respecto a el valor esperado. Entonces, cálculo de la varianza tampoco dista mucho del concepto de varianza que nosotros conocemos, ¿sí? Si yo le pongo a ustedes y buscamos en Google, entonces aquí lo que yo puedo observar, que esa varianza, ¿sí? Que esa varianza que llamamos S, ¿sí? Era igual a la sumatoria, como lo vemos acá. La sumatoria de X, ¿sí? Entonces aquí también lo que observamos es ¿quién? De X, menos la X barra, ¿sí? Y X barra, aquí lo que vamos a ver no es X barra, sino que vamos a ver ¿qué? El valor esperado de X, ¿sí? Acá está ¿qué? Al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí está al cuadrado sobre el número de datos de la función, pero aquí es ponderado, ¿sí? El número de veces que X ocurre.
esta es la forma de calcular la varianza que es, digamos, equivalente a la que habíamos trabajado en la muestra. ¿Qué cambia aquí en términos generales? Que no vamos a utilizar X barra, sino que vamos a utilizar el valor esperado. Que no vamos a utilizar FI, sino que vamos a utilizar la probabilidad de que ocurra X. ¿Sí? Pero aquí, lo que vamos a, la forma más sencilla de trabajarla es la que les voy a mostrar aquí, que dice la forma abreviada. ¿Sí? Entonces, esta forma abreviada es la que los invito a que nos aprendamos a calcular. Porque la otra es muy dispendiosa. La otra se puede calcular, pero es muy dispendiosa. En esta, ¿sí? En esta de acá, ¿sí? Me está diciendo lo siguiente. Que la varianza de X es igual al valor esperado de X al cuadrado, ¿sí? Menos el valor esperado de X al cuadrado. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre este y esto? ¿Quién me dice? Profe, pues ahí digamos que en la primera solo está la X, la X elevado al cuadrado, mientras que la otra está es todo el término elevado al cuadrado, y eso pues daría obviamente resultados diferentes, pienso yo, ¿no? Sí, eso es. Eso es. ¿Alguien iba a decir algo adicional? Bueno, entonces ahora, ¿cómo yo calculo? Ya sabemos nosotros cómo calcular este de acá. ¿Sí? Ya sabemos cómo calcular este de acá. Este de acá, que estoy resaltando aquí, ¿sí? Es este valor. Lo que me está diciendo es que este 5,66 lo eleve al cuadrado. Prácticamente es eso, ¿sí? Ya lo tenemos aquí, ya ese valor lo tenemos. Lo que vamos ahora a tratar de calcular es este valor de acá, ¿sí? Es el e de x al cuadrado. Es el que vamos a tratar de calcular. Entonces voy a mostrarle cómo se calcula ese valor. Entonces aquí ya tenemos esta primera parte. Y ahora vamos a calcular el valor esperado de x cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? ¿Dónde está x? ¿Dónde está x? Se pone su x cuadrado. ¿Sí? Entonces, si x vale 3, es al cuadrado vale ¿cuánto? Vale 9. Si x vale 8, 8 al cuadrado vale ¿cuánto? 64. Si x vale 5, 5 al cuadrado vale ¿cuánto? 25. ¿Sí? Es el valor que nosotros tengamos ahí de x, lo que se hace es que elevarlo al cuadrado. Y lo que vamos a trabajar es con ¿quién? Con este valor de x cuadrado, y después lo multiplicamos con ¿quién? Con la probabilidad de x, o sea, con este valor de acá. ¿Sí? Quitemos este de aquí. Es aquí, lo que me está diciendo es, multiplíqueme este por este. ¿Sí? Multiplíquelo. Multiplíquelo. Entonces me da ese resultado. Multiplique este valor por este. ¿Sí? Y esa multiplicación me da este resultado. ¿Sí? Entonces, cuando yo tomo este x cuadrado, que es obtener ese x con ese cuadrado de acá, ¿sí? Y lo multiplico con la probabilidad, ¿sí? Cuando lo multiplico con la probabilidad, es que me da estos resultados que yo tengo acá más adelante, ¿sí? Son estos resultados. Esta multiplicación
¿sí? Son los que me dan estos resultados. Y la sumatoria de ello es el valor esperado de x cuadrado. ¿Sí? Ese es prácticamente lo que me está diciendo que resuelva. ¿Quedó claro para todos ustedes ahí cómo se halla el valor esperado de x cuadrado? ¿O vuelvo y explico? Bueno, esta además te explico otra vez. Listo. Entonces voy a explicar con este ejemplo de acá. Entonces voy a ocultar esto. ¿Sí? Y aquí ya tenemos X. Aquí ya tenemos X, que es este valor de aquí. Ya lo tenemos. ¿Sí? Ahora vamos a calcular es el valor esperado de X cuadrado. ¿Sí? Entonces, para yo calcular el valor esperado de X cuadrado, ¿qué debo hacer? Aquí, denme los pasos, por favor. O los resultados. Hay que elevar la X. Muy bien. Entonces aquí la X la voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cada uno de este 1 lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Ese 2 lo elevo al cuadrado. Ese 3 lo elevo al cuadrado. Ese 6 lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo que haga. ¿Sí? Este X cuadrado me está diciendo ese X cuadrado multiplíquelo con la probabilidad de X. ¿Sí? O sea que este valor de aquí, que está elevado al cuadrado, lo tengo que multiplicar con esta probabilidad que yo tengo acá. Eso es lo que me está diciendo que haga. ¿Sí? Y el resultado de ese producto, sume todos los resultados. ¿Sí? Sume todos los resultados. Eso es lo que me está diciendo que haga. ¿Yo con cuál lo multipliqué? Yo lo multipliqué con el que no era. Ah, lo multipliqué con el resultado, perdón. Aquí tengo que multiplicarles con este resultado. Este valor por este valor de acá. Y ese es el resultado que yo tengo acá. Me imagino que están corroborando. Listo, entonces, este valor que yo tengo aquí, ese es el valor esperado de X cuadrado. Ese es el valor esperado de X cuadrado, que acá ya lo teníamos resuelto. Perdón, ese es el otro, ese es de este. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo X cuadrado y tengo aquí el valor esperado de X cuadrado. Y me dice, la varianza se calcula, la varianza de X se calcula restándole a este valor que es el valor esperado de X cuadrado, o sea, a 14.27, réstele 3.37, pero ese 3.37 usted tiene que elevarlo al cuadrado. Eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Y ese resultado es el resultado de la varianza. Entonces, me confirma si les dio ese valor. Profe, qué pena, ¿lo puedes repetir? Es que en ese momento se me fue el internet. Bueno, otra vez. Ya tenemos el valor esperado, que es 3.37 que lo hicimos anteriormente,
Y ahora calculamos el valor esperado de x al cuadrado. ¿Sí? Tenemos esos dos valores. Para calcular la varianza, me dice que la varianza es igual, ¿sí?, a valor esperado de x cuadrado menos valor esperado de x al cuadrado, ¿sí? O sea que yo ya tengo aquí valor esperado de x cuadrado. Entonces, la varianza de x es igual al valor esperado de x cuadrado, que es 14,27, menos, ¿sí?, ese valor de aquí, que es 3,37. Voy a colocar entre paréntesis como para que se vea la diferenciación, elevado al cuadrado. ¿Sí? Yo este valor 3,37, que es el valor esperado, tengo que elevarlo al cuadrado. Y ahí es que me da resultado 2,91. Profe, una pregunta. ¿Me podría explicar por qué en la casilla F6, por qué le da 0,65? Es que a mí me No, da más. ese 0,65 de la casilla F6, ¿lo estás haciendo en Excel? ¿Lo estás haciendo en Sí, Excel? profe. Claro, entonces es por esto. Voy a recordarles esta partecita. ¿A usted cuánto le da? ¿Cuánto le da a usted? Me da 0,67 y abajo donde usted le da 1,02, ahí me da 1,0. Listo. Sino que ahí da Por el eso, valor por eso. esperado da igual, pero cuando ya hacemos la última, lo de H, me da 14,23, por lo que lo último no multipliqué 1,02 por el otro, sino que es menos. Bueno, vamos a ubicarnos con su ejemplo. Así. Le digo así, como está observando aquí en este momento. ¿Sí? 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 ¿Sí es así? Sí, profe. Claro, entonces es por esto. Recuerda que yo le había comentado que este valor, en este ejemplo, yo lo tomé aproximado. O sea, aquí en realidad no es 0,13, sino que es esto, ¿sí? Y aquí en realidad no es 0,17, sino que es en realidad esto, ¿sí? Entonces, cuando usted trabaja, pero no cambia aquí el resultado, pero cuando usted trabaja en Excel, Excel le toma todos los resultados y por eso aquí cambia, mire el producto como cambia de uno a otro. En este aumentó y en este disminuyó, ¿sí? Y eso pues tiene una leve diferencia. No cambia, no afecta de manera significativa el resultado, pero eso es lo que les quería comentar antes de que ustedes pues tuvieran esos inconvenientes, o sea, inconvenientes no entre comillas. Es un manejo de cifras de trabajar en Excel o trabajar en calculadora, ¿sí? Aquí en ese de aquí lo puse como si estuvieran trabajando en calculadora, ¿sí? Y por eso ese resultado nos dio este de acá. ¿Ok? Voy a colocarlo en verdecito. Para que aquí es como si estuviéramos trabajando en calculadora, aproximando nosotros manualmente. Y acá, ese resultado trabajando en Excel, totalmente. ¿Listo? Y si yo hago ese cálculo acá, de la varianza, me quedaría este resultado menos ese resultado elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la diferencia que yo tengo acá. ¿Sí? Nada más. Una diferencia de 3 centésimas. ¿Sí? Eso es poquito. No hay problema por eso. ¿Ok?
Entonces aquí, nuevamente, lo que les comentaba, el cálculo del valor esperado es este valor ya calculado, valor esperado de x cuadrado, menos el valor esperado de x, que es 5,66 elevado al cuadrado. Y ahí nos da también el resultado que corresponde. Este es, como les comentaba, la explicación, ¿sí?, de la primera. Entonces aquí tenemos el valor esperado en la solución que les voy a mostrar. Es la primera, que es x, por el número de veces que se repite. Aquí en ese tercero se calcula o se establece la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Después se eleva a x al cuadrado, ¿sí? Para hallar el valor esperado de x, se tiene esta sumatoria. Y para hallar el valor esperado de x cuadrado, se tiene esta sumatoria. Esta sumatoria de aquí. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos el valor esperado de x cuadrado. Y la diferencia entre ellos dos, pues nos daría lo que vamos a tener acá, la varianza. El valor esperado de x cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado. Esa es la solución, pues para que ustedes la hallen más adelante. Ahora, vamos a ver, este ya queda para ustedes. Mire que aquí les estoy dando x y la probabilidad de x. Ya posiblemente en algunos ejercicios que les ponga, no va a ir que calcule la frecuencia ni la probabilidad, sino que vamos de manera directa. Entonces, por favor me dicen cuánto les da el valor esperado y la varianza. ¿Sí? El valor esperado, el número esperado de veces es el valor esperado y la varianza. Entonces, les doy unos minuticos para que ustedes lo hagan y me comenten. ¿Listo?
¿Cuánto les dio el valor esperado? Profe, valor A mí me dio 6,78. Muy bien. Eso da. Profe, la varianza a mí me dio 1,03. Ajá. 1,013 o 0,3. 0,03, 1,03. Ok. El valor esperado de x cuadrado les dio 47. Sí. Ok. profe, ¿A alguien no le ha dado los resultados que dicen los compañeros?
Entonces, estos fueron los resultados que se obtuvieron dentro de este ejercicio. Entonces, vamos a hacer una pequeña interpretación de esos resultados, porque solamente nos fuimos al cálculo dentro de lo que es la varianza y el valor esperado. No hemos hecho una interpretación. Entonces, aquí en la siguiente tabla se identifica la probabilidad de que un sistema de computación se caiga. El número señalado de periodos por semana durante la fase inicial de instalación del sistema. Entonces, aquí, este es lo que tenemos nosotros acá. ¿Cuántas veces dentro de la instalación del sistema se cae el sistema de computación? Entonces, vemos que en promedio se espera que se caiga 6.78 veces. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo cada vez que se instala un sistema. ¿Sí? Este es el número esperado de veces que se caiga un sistema de computación. ¿Sí? De acuerdo a la información que me están presentando. ¿Sí? Pero aquí me están diciendo, me están calculando la varianza. Entonces recuerden que la varianza es una medida de dispersión. ¿Sí? Pero la varianza per se no me dice nada. A mí lo que me dice algo es que la desviación estándar. ¿Y cómo se calcula la desviación estándar? ¿Recuerdan? La raíz de la variación, la raíz cuadrada de la variación. Entonces sería la raíz cuadrada de 1,0316, ¿sí? Y la raíz cuadrada de 1,0316 me da 1,015, ¿sí? Entonces, esa es la variabilidad que tiene este sistema. Entonces, aquí me dice, vuelvo y leo el ejercicio y hacemos la interpretación de la varianza. Entonces, aquí me está diciendo, en la siguiente tabla se identifica la probabilidad de que un sistema de computación se caiga. O sea, que en promedio se espera que se caiga 6.78 veces, ¿sí? De acuerdo a los periodos que tenemos aquí analizados. Y la variabilidad de esas caídas está entre ¿qué? En 1,015, obviamente sacándole la raíz cuadrada a la varianza, ¿sí? Esa raíz cuadrada de la varianza es lo que estamos calculando, ese 1,015 que nos está dando ahí, ¿sí? O sea, ese es que más o menos, entre una vez casi, porque ese 1,015 es casi 1, cambia la forma en que se varía. O sea que además de 6,78, puede que caiga 6, 5 o 7 veces, ¿sí? Yéndose para abajo, para menos o para arriba, sumándole ese valor que obtendríamos 1,015. Si yo le sumo a 6,78, 1,015, más o menos me daría 7, casi 8 veces. Pero si le resto a 6,78, 1,015, me haría 5, algo. Entonces varía entre estos dos resultados, ¿sí? Varía entre ese espacio la caída del sistema en la fase inicial. ¿Sí? Eso es lo que sería la misma interpretación que le damos nosotros a la desviación estándar cuando estamos viendo medidas de dispersión en estadística descriptiva. Esa es la primera parte que les quería comentar. Voy a detener la grabación para que me quede solamente memoria de esa primera parte, que es la